es la forma de vivir de los más pobres de los pobres. Se caracteriza por tener altos índices de marginalidad y criminalidad. Son del grupo de unas 40,000 personas en el Distrito Federal que se encuentran en esta situación. Viven en lo que conocemos como ciudades perdidas. Es un lugar cerrado, de difícil acceso debido a que solo tiene 2 entradas. Varias miradas que no toleran extraños estuvieron pendientes de nuestros pasos, sobre todo cuando cruzamos la puerta que rechinó a nuestro paso y que permitió atravesar los muros metálicos que rodean al lote. El polvo, la suciedad y las piedras se repetían a nuestro paso, mientras ese predio que encerraba por lo menos 120 viviendas irregulares, ubicadas cerca del metro Tepalcates, al lado de la clínica del ISSSTE número 25 en Iztapalapa, tenía una gama de construcciones de todo tipo, desde casuchas de 20 metros cuadrados, hechas con material de desecho como láminas, madera, cartones, lonas y guacales, hasta las casas de tabique de 2 pisos. Hay poca gente en sus calles, algunas ya con pavimento. Don Armando, de unos 60 años, encanecido y bronceado por el sol, nos habla de su estancia en este lugar. Andaba yo buscando casa, no, nunca tuve, me dijeron que veníamos a ver si me daban permiso y vine, fue como llegué aquí. Llevo aquí viviendo como 15 años, pues no tienen los medios para vivir mejor, ¿verdad? Entonces, pues la necesidad lo obliga a uno a vivir así. Carencias por todos lados, ¿no? Siempre estar con la incertidumbre de qué va a pasar, si van a estar viviendo aquí o van a venir a sacarlo, ¿verdad? Como ha pasado en otros predios. La avenida Zaragoza custodia lo que muchos considerarían una ciudad perdida. Hoy, a decir de los especialistas, solo asentamientos irregulares. En un letrero revela que el predio es parte del programa de vivienda para el grupo Citlali Zaragoza. Pocos quieren hablar. Los albañiles que construyen bajo el rayo del sol también trabajan recelosos y se niegan a hacerlo. La estancia para los visitantes no es sencilla. Por el contrario, es un tanto arriesgada. Lo difícil es llegar más atrás y conocer la salida que da hacia la tienda del ISSSTE, que está cerca de este asentamiento. A decir de Pablo Llanes, director general de Evalúa DF, organismo encargado de evaluar el desarrollo social del Distrito Federal, estos asentamientos irregulares tuvieron su origen debido a la falta de posibilidades de adquirir vivienda en la Ciudad de México. Era el departamento del Distrito Federal, todavía eran los colonos, eran los movimientos de colonos, o sea, durante los 60, 70, 80, los movimientos urbanos populares muy fuertes en términos de todo lo que eran los movimientos de los colonos, de la gente recién llegada a la ciudad, la demanda de servicios, transporte, integración. Así se creó la Ciudad de México y después todo lo que vino con la reconstrucción derivada del terremoto. Bueno, explica el encarecimiento del suelo, la escasez del suelo en la ciudad y muchos de ellos están vinculados a mecanismos de clientelismo político. Al respecto, Carolina señaló: hemos estado con partidos van y partidos vienen y nos prometen cosas y seguimos igual. O sea que luego nada más vienen, nos prometen y ya nuestro voto y ya se olvidan de nosotros. Por su parte, el maestro John Scott Andretta, integrante del comité directivo del Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval y maestro e investigador del CIDE, reconoció que la creación de asentamientos irregulares es parte de una solución a las necesidades de los nuevos pobladores del Distrito Federal. Obviamente, cuando forma un asentamiento irregular, pues el acceso a los servicios está limitado casi por definición, ¿no? Por otro lado, pues lo que muchas veces motiva estos asentamientos es que es una forma de lograr atraer servicios, ¿no? Hay que decir que en ese sentido, si pensamos en la Ciudad de México versus otros pobres fuera de la Ciudad de México, la población de la Ciudad de México está mucho mejor atendida, ¿no? Los pobres, digamos, que reciben adultos mayores, por ejemplo, son mucho menos pobres en promedio que los pobres del resto de la población, ¿no? Paradójicamente, los problemas sociales de la Ciudad de México tienden a ser regresivos a nivel nacional, simplemente por lo rico que es la Ciudad de México en relación al resto del país, ¿no? Y una de las motivaciones de los asentamientos ilegales o irregulares, pues que es una forma de población rural pobre de acceder a beneficios públicos como alumbrado, escuelas de cierta calidad, etcétera, que no hubiera podido acceder en sus zonas rurales. De acuerdo a una cartografía de ciudades perdidas elaborada por el gobierno capitalino en 2008, Iztapalapa y Gustavo Amadero son las delegaciones con mayores asentamientos irregulares, lo que coincide con la evaluación elaborada por el Coneval en 2010 y que revela que de las 16 delegaciones
el mayor número de personas en pobreza en el Distrito Federal se encuentran en Iztapalapa con 727.128 personas, es decir, el 40% de su población, y Gustavo Amadero con 356.328, es decir, el 30% de su población. Habla Pablo Llanes. O sea, prácticamente lo que se conoció como las ciudades perdidas, como gran nota de lo que era la Ciudad de México, se ha transformado por el proceso de urbanización popular y la consolidación urbana de las colonias populares. Lo que sí tenemos es una problemática de asentamientos irregulares. Es una problemática en términos porcentuales pequeña, pero de muy compleja resolución, y en donde efectivamente ahí sí hay una carencia absoluta de muchos de los servicios. Sin embargo, a decir del maestro Scott, aún con las cifras adversas en el Distrito Federal, la situación en la capital del país es mejor que en los estados donde hay más pobreza. Yo creo que aún ahí, desde el punto de vista de los pobres, si yo fuera un pobre en una zona apartada en la sierra, no dudaría en salirme de esas zonas y venirme, si ya no puedo migrar tan fácil para Estados Unidos, no dudaría en venirme a las grandes ciudades y, digamos, votar con los pies por esos servicios, ¿no? Los riesgos de que no se atiendan las necesidades de las personas ubicadas en asentamientos irregulares son muchos, ya que son ambientes propicios para la desintegración social, la fragmentación de las formas de sociabilidad, delincuencia e inseguridad, una cultura delincuencial que se transmite de padres a hijos, a decir de los especialistas. Habla la señora Rita Hernández. Que ya para atrás ya no se querían meter, que porque los rateros, que porque les robaban sus bicicletas, que las motos, y pues antes sí, pero ahora ya no. La salida del predio es rápida porque el miedo está presente ante la posibilidad de una agresión. Pablo Llanes señala que lo que ahora demandan las personas que viven en asentamientos irregulares es el derecho a la ciudad. Pero ya no hay ciudades perdidas, siguen habiendo enormes luchas del movimiento urbano popular, pero yo diría que ya no es una lucha por los servicios, sino que ahora es una lucha por lo que el movimiento urbano popular denomina el derecho a la ciudad. O sea, la idea es que las personas no solo tienen derecho a una vivienda, sino a un entorno urbano, a la ciudad como un espacio de derechos, de oportunidades, de acceso a bienes y servicios, de sociabilidad, de disfrute, de vida plena. Hay que avanzar en el derecho a la ciudad. Así es como se entienden cosas como toda la estrategia de recuperación de espacios públicos, la mejoría en el transporte urbano, el programa comunitario de mejoramiento barrial, la gran cantidad de actividades culturales que se desarrollan en las plazas. Es parte de esta idea del derecho. La paradoja del estudio del Consejo Nacional de la Evaluación Política de Desarrollo Social de 2011 es que alrededor de 20 millones de personas en México sobreviven con menos de 1,000 pesos al mes en zonas urbanas, donde, por cierto, se incrementó el número de pobres en los últimos 2 años. Por lo tanto, los retos para los 3 niveles de gobierno en esta materia es grande, ya que la falta de oportunidades y garantías de seguridad social son un caldo de cultivo para la violencia y la delincuencia. Informó Sandra Tapia.